Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimenta. Hoy estamos en el Mercat de Terrassa y he venido con Marisa Burgos, dietista nutricionista de Alimenta, para hablar de alimentación anti-envejecimiento. Marisa, ¿hay alimentos que podamos comer, comprar, que vayan a hacer que envejezcamos más lentamente? La verdad que sí. Podemos hablar de dos tipos de alimentación en realidad. Tenemos una alimentación antioxidante, antiinflamatoria, que va a ser rica en productos de origen vegetal. También va a contar con un aporte adecuado de proteínas, de grasas saludables, de hidratos de carbono, pero también existe otro tipo de alimentación que es la alimentación proinflamatoria, prooxidante, digamos, que es aquella rica en ultraprocesados o en exceso de proteínas de origen animal, que sí que nos pueden afectar en este sentido, ¿vale? Bueno, pues aquí, por ejemplo, estamos en una de tus paradas favoritas, yo creo. Las frutas y las verduras contienen sustancias antioxidantes que nos pueden ayudar a enlentecer el envejecimiento celular, es decir, tanto externo como interno. ¿Vale? Pues tienen vitaminas como la vitamina C, que es un potente antioxidante, nos aporta fibra, nos aporta prebióticos, que nos ayuda a mantener también una microbiota intestinal correcta, nos ayuda a la regulación intestinal, por lo tanto, son alimentos que no pueden faltar en nuestra cesta. Hay muchos artículos que relacionan y productos que relacionan el efecto a lo mejor de las uvas, las algas, por ejemplo, o el vino, ¿no? Que es un producto derivado de las uvas, el chocolate también, como superalimentos anti-envejecimiento. ¿Qué me podrías decir de esto? Bueno, en realidad el mercado está lleno de superalimentos porque todos están llenos de nutrientes, antioxidantes, bueno, y todas las características que te iré explicando en el vídeo. Lo que pasa es que hablar de superalimento nos puede hacer obsesionar con comer perfecto, ¿vale? Es decir, es que si yo no tomo, por ejemplo, solo brócoli, pues entonces no voy a estar comiendo bien. Y esto no funciona así porque necesitamos un patrón de alimentación saludable, un hábito de vida saludable, que es lo que nos va a ayudar pues, a que podamos tener un equilibrio, ¿no?, en nuestro día a día. Por lo tanto, así hablando de superalimentos que suelen, digamos, hablarse mucho en las redes sociales, tenemos, por ejemplo, el tema del resveratrol, que efectivamente, como tú explicabas, está en las uvas, también está en el vino, por eso hay mucha gente que dice pues, que tomar una copa de vino al día es algo súper saludable. En realidad, un exceso de bebidas alcohólicas lo que nos puede producir es pues, tener más riesgo de fibrilación auricular o algún tipo de cáncer, ¿vale? Por lo tanto, hay que matizar un poquito todos los mensajes. Vale, si lo tomamos, o quien lo tome que sea porque le apetece en ese momento, no pensando en que es anti-envejecimiento, por ejemplo. Claro, porque nos apetece en un día puntual, pero no porque con eso voy a envejecer menos, tal como lo dices tú. Marisa, a ver si encontramos alguna parada, porque es agosto, hay muchas paradas que están cerradas, como podéis estar viendo. Vamos a buscar alguna que tenga especias, me parece a mí, ¿verdad? Que buscas frutos secos, legumbres. Bueno, ¿qué nos puedes decir así de camino, de momento, de las especias? Pues que las especias también contienen pues, poderosas sustancias antioxidantes, antiinflamatorias y además nos dan un sabor en los platos muy buenos. Y con respecto a las legumbres, pues también son fuente de proteína, tienen un 10% aproximadamente de proteína vegetal una vez que están hervidas y también pues, nos aportan zinc, magnesio, nos aportan fibra y prebióticos como los galacto-oligosacáridos que también nos ayudan a mantener una microbiota intestinal saludable, nuestro intestino también saludable, y eso también regula la inflamación, ¿vale? Y es importante regular la inflamación, ¿no? Sí. De hecho, digamos, cuando tenemos una desregulación de la inflamación, mucha inflamación, ¿vale? O la palabra correcta sería una inflamación crónica, ¿vale? Tenemos nuestro sistema inmune en alerta permanente, pues esto sí que nos puede producir pues, un envejecimiento acelerado, ¿vale? Como la producción también de un exceso de radicales libres, pues también nos puede acelerar realmente el envejecimiento. Entonces, tenemos que ir a consumir esos alimentos que nos ayudan a paliar todo esto. ¿Qué me dices de los beneficios, por ejemplo, del té verde, que en China prácticamente se hidratan a través de estas infusiones? El té verde es rico en epicatequinas, ¿vale? Que es una sustancia muy antioxidante y antiinflamatoria. Lo que pasa es que si hablamos de té verde solamente sería volver a poner el foco donde no debemos, es decir, en un alimento que nos va a solucionar todos los problemas y nos olvidamos de los hábitos globales de alimentación, que es lo que realmente cuenta. Entonces, también lo que nos puede pasar es que si tomamos un exceso de té verde, de mate o incluso de café, pues que son bebidas estimulantes que tienen cafeína y un exceso pues sí que nos puede provocar insomnio, taquicardia, ¿vale? Entonces, también tiene que ser digamos, una costumbre de beberlas con moderación y teniendo en cuenta que si estamos todo el día bebiendo este tipo de bebidas, pues lo que nos va a pasar es que nos vamos a olvidar de la fruta, de las verduras, de este global que te comentaba.
Hay gente como que hace una sustitución, ¿no? Sí, Casi. exacto. ¿Cuál es la siguiente parada en la que te detendrías a comprar alimentos interesantes para esta cesta de la compra? Pues mira, vamos a una pescadería, porque en la pescadería vamos a encontrar pescado blanco, pescado azul, vamos a encontrar marisco y la verdad que son fuente de proteína de alta calidad. ¿Más o menos cuántas veces a la semana nos recomendarías consumirlos? Bueno, el pescado blanco lo podemos hacer más de 3 veces a la semana, el pescado azul un par de veces y el marisco también un par de veces a la semana. Digamos, el pescado y el marisco nos aporta pues proteínas de alta calidad, hierro también de fácil absorción, de hecho tiene más hierro que la carne, nos aporta zinc, magnesio, omega 3, que el omega 3 también nos ayuda a regular la inflamación, como los frutos secos que también nos aportan este tipo de grasa interesante. Muy bien, seguimos hablando, ¿no?, de alimentos que reducen la inflamación, ¿no? Sí. Es lo contrario a lo que hacen otros alimentos, ¿no?, que deberíamos destacar, porque no sirve de nada a lo mejor tener una compra muy saludable si luego haces un abuso, ¿no?, de alimentos que son proinflamatorios. Claro, lo que siempre buscamos es el equilibrio, ¿vale? No prohibirnos estos alimentos proinflamatorios, consumirlos cuando queramos, digamos, o puntualmente, pero sí que la base de nuestra alimentación sea justamente en base a lo que hemos dicho: fruta, verdura, legumbre, frutos secos, especias, pescados. Y ahora vamos a ir a dónde. Pues ahora nos estamos acercando a otra de las fuentes de proteína que has mencionado, que son las carnes blancas, ¿no? Tenemos las carnes blancas, tenemos los huevos, que son fuente de proteína de alta calidad, ¿vale? Aparte, los huevos tienen, por ejemplo, pigmentos como la zeaxantina, ¿vale?, y la luteína, que lo que nos ayuda es a disminuir, por ejemplo, la oxidación que nos provoca la luz en el cristalino y en la mácula. Consumirlo 2 o 3 veces a la semana, ¿vale?, pues nos pueden dar pues más beneficios que prejuicios. Mucha gente le teme por el aporte de colesterol y grasas saturadas, pero es que si tú ya llevas una alimentación en la cual ya estás priorizando todos los productos de origen vegetal y también lo que estás haciendo es llevar una alimentación baja en proteína que vaya acompañado con grasa, es decir, con proteína magra, pues si tú los consumes, pues ya tienes beneficios. Por eso es que se recomiendan desde la infancia, en realidad, los huevos, por ejemplo, y bueno, y la carne blanca también. Marisa, hay muchas personas que intentan hacer dietas de ayuno. Algunas lo hacen para perder peso, pero otras justamente porque dicen que ayuda a frenar el envejecimiento. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues que sí que hay estudios científicos que demuestran que sí que el ayuno puede tener ciertos beneficios, pero nada comparado con una alimentación equilibrada que además pues respete las señales de hambre y saciedad, ¿vale? Que esto también es importante. Entonces, a ver, sí que está especialmente contraindicado el ayuno, por ejemplo, en caso de embarazo, lactancia, trastornos de la conducta alimentaria, o si quieres ganar una competición deportiva, pues tampoco nos vamos a poner a ayunar en ese momento, ¿vale? Y también tenemos que tener presentes que si ya cenamos alrededor de las 20 horas, ¿no?, y luego desayunamos alrededor de las 8, ya hacemos esos 12 horas de ayuno que nos ayudan pues a los movimientos intestinales, ¿no?, a través de lo que se llama complejo migratorio motor, pero es que desayunar también ayuda al reflejo gastrocólico, o sea que nos ayuda a vaciar el intestino. No hemos hablado aún de los lácteos, de los yogures, de la leche, de los quesos. Justamente ahora aquí tenemos, por ejemplo, unos lácteos delante que me lo han recordado. ¿Podrían estar relacionados también con esta dieta que estamos haciendo un poquito, esa recomendación de antiedad? Sí, porque nos aportan proteínas de calidad, nos aportan calcio, también, por ejemplo, el yogur y el kéfir nos aportan probióticos. En relación a la proteína, lo que estamos buscando no es un exceso, ¿vale?, porque hay gente que a veces piensa solo en comer proteína, sino tener presente que es importante en la regeneración celular, ¿vale? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la piel se renueva cada 2 o 4 semanas, las células del colon se renuevan cada 3 o 4 días, las plaquetas cada 10 días, ¿vale? Entonces las proteínas sí que juegan un papel importante, pero en realidad todos los macronutrientes, ¿vale?, las grasas saludables e incluso los hidratos de carbono. Ahora que justamente me mencionabas lo de los carbohidratos, ¿quieres comentar algo acerca de este grupo de alimentos? Sí, que son interesantes también en nuestra alimentación diaria. Por ejemplo, la avena nos aporta beta-glucanos, que tiene pues, una función antiinflamatoria y nos ayuda a regular la inmunidad también. ¿Qué pasa si un día decido quitar yo de mi alimentación todos los carbohidratos, ¿no?, la patata, el arroz o las pastas? Pues lo que va a pasar es que no voy a poder rellenar todos mis depósitos de glucógeno muscular y voy a poner en riesgo mi inmunidad, voy a tener más altos los niveles de cortisol, puedo tener problemas pues, a nivel de salud hormonal, por lo tanto los tenemos que introducir en nuestra alimentación diaria. Lo que pasa es que hay que conocer la ración pues, que necesitamos cada uno.
Vale, interesante porque hay muchas dietas, ¿no?, que los apartan, ¿no? Es verdad que los eliminan y en realidad son necesarios en nuestra alimentación. E incluso es uno de los alimentos que más apartan las personas, ¿no?, sin seguir una dieta, simplemente porque dicen esto engorda, fuera, ¿no? Sí, como que le tienen miedo, ¿no? Sí. Y es tan importante, en la infancia, por ejemplo, es súper importante, y pues en la adultez también, si lo sabemos preparar y sabemos qué raciones necesitamos, pues también nos ayudan a tener una buena salud, Belén. Y ahora es importante mencionar el tema de la hidratación, de la buena hidratación, que es a través Del agua. del agua. ¿Qué papel tiene la hidratación? Vale, pues el agua nos ayuda a mantenernos hidratados, no solo la piel, sino todas nuestras células, ¿vale? Y entonces es un buen hábito ir bebiendo agua a lo largo del día, especialmente en las personas mayores que van perdiendo la sensación de sed, Sí. que en realidad nos aparece cuando ya estamos deshidratados, así que tenemos que animarnos a beber agua durante todo el día, pues si no gaseosas o refresco y este tipo de cosas. Yo diría que nuestra calidad de vida pues se asienta en una mesa como con 4 patas, ¿vale? Que una es la alimentación, la otra es el movimiento, la otra es el descanso y por último la buena gestión del estrés y de las emociones que hace posible todo lo otro. Entonces, digamos, si tenemos en cuenta todo esto y buscamos el equilibrio, lo que vamos a lograr es que nuestros genes se expresen de una manera diferente. Muy bien, pues me parece un gran punto y final a este vídeo. Muchas gracias, Marisa, por acompañarnos, y a ellos pues les decimos que se suscriban al canal si les parecen interesantes nuestros contenidos, que en la cajita de información les dejamos pues los enlaces a nuestras redes sociales, el enlace también para pedir cita con dietistas nutricionistas de Alimenta, y recordad que, ¿quieres decir la frase? Comiendo bien mejoras tu salud.